Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. A continuación, tu programa Misterios Revelados en las Sagradas Escrituras. Un espacio para profundizar en el estudio de la Palabra de Dios. Comunícate al teléfono 631-648-7723. Misterios Revelados en las Sagradas Escrituras. Con ustedes, el pastor Werner Meyer. Bueno, es un tema que se habla mucho, hermano, y yo quisiera abundar en eso, profundizar un poquito en el reino, porque se habla de la implantación del reino, se habla de que el reino ya llegó desde que el Señor dijo, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y el Señor habló en el libro en el Evangelio según San Mateo, habló acerca del reino. Pero mire qué interesante esto, hermano, porque cuando nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Mateo habla acerca del reino de los cielos. Sin embargo, cuando nosotros vemos los 4 evangelios y las epístolas, nosotros vemos que ya no solamente se habla del reino de los cielos, sino que se habla del reino de los cielos y del reino de Dios. Y entonces, generalmente, para poder hablar de reino y para poder hablar de lo que a nosotros nos toca, porque nosotros, la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. O sea que el Señor ya nos constituyó como reyes. Y si somos reyes, entonces si somos reyes, ayúdenme por favor. Entonces tenemos que reinar, tenemos un reino. Entonces, aquí es donde muchos se confunden, porque entonces, ¿cuál es el reino que nos toca? ¿Cuál es el reino? Y muchos están tratando de implantar el reino de acuerdo a sus pensamientos y muchas veces de acuerdo a sus propias motivaciones, hermano. Porque hay gente que dice, yo todavía no quiero que el Señor venga. Yo oí a alguien que dijo una vez así, hermano. Porque todavía hay mucho que hacer aquí. Tenemos que implantar el reino aquí en la tierra. Eso fue el pensamiento de él. Un predicador, hermano, diciendo eso. Entonces, la gente está confundida porque la gente piensa que el reino lo tenemos que tener ya. Y el problema es que cuando nosotros no estamos sintonizados con el tiempo de Dios, lo que podemos hacer es que nos podemos desfasar y querer tomar el reino antes de que sea el tiempo propicio, el kairos de Dios. Y entonces eso es peligroso, hermano, porque eso fue lo que le pasó a Israel. Israel, Dios tenía en su corazón, mire qué cosa más linda, Dios tenía en su corazón darles un rey. Dios tenía en su corazón darles un rey. Pero el pueblo se anticipó y el pueblo llegó delante de Samuel y le dijo a Samuel, hemos llegado a la conclusión, aquí los ancianos y los principales del pueblo, hemos llegado a las votaciones y hemos decidido que necesitamos un rey. Y entonces viene Samuel, hermano, y le dice al Señor, ellos quieren un rey. Está bien, le dice el Señor, no hay problema, yo les voy a dar no te desecharon a ti, porque él era el que los gobernaba en ese tiempo, hermano, el profeta. No te han desechado a ti, sino que me desecharon a mí, pero ahí les voy a dar un rey que se van a arrepentir de haberlo pedido. Y tuvieron que aguantarlo 40 años, hermano. Tuvieron que aguantar 40 años a ese rey. Pasó una generación y llegó la otra hasta que el rey se suicidó. Miren, un rey, hermano, que llega a tal punto de posesión demoníaca que toma la decisión de suicidarse. Entonces hay que tener cuidado, hermano, qué es lo que uno pide. Hay que tener cuidado, hermano. ¿Y cuándo es? Cuando uno lo está neciando y neciando, y eso quiero, y eso quiero, y eso quiero. Y entonces puede ser que Dios de veras nos lo dé, hermano. Y eso es peligroso. Porque si hay algo que nosotros podemos tener con nuestras propias fuerzas, pero que no está dentro de la voluntad de Dios, eso se vuelve un lazo y se vuelve una piedra de tropiezo terrible, hermano. Amén. Aleluya.
Entonces, mire, pues cuando nosotros hablamos de la implantación del reino, nosotros tenemos que ver que el reino que el Señor nos va a dar es un reino nuevo. Por eso es que el Señor dice que vi descender del cielo. En el libro de Apocalipsis, Juan lo describe de esa forma. Y dice, vi descender del cielo a la nueva Jerusalén como una esposa ataviada para su marido. Pero era la Jerusalén, no era la antigua Jerusalén. No era la Jerusalén terrenal, sino que era una nueva Jerusalén. Déjeme decírselo de esta manera, hermano, pero una Jerusalén que no se había estrenado, pues. Porque nada se puede decir que es nuevo si ya se usó. ¿Verdad que sí? Yo no puedo decir, mire hermano, mi saco es nuevo. Porque ya me lo puse, por lo menos si me lo puse ya una vez, hermano, ya no es nuevo. Y es como que alguien hubiera dicho, mire, pues me voy a trasladar a una casa nueva. ¿Cuántos viven en casa nueva aquí? Bueno. ¿Cuántos han estrenado casa alguna vez? Amén. Aleluya. Ok. Miren, yo tal vez no hice bien la pregunta. Pero una casa que nadie la haya usado antes. Amén. Ahí está diferente, ¿verdad? Porque una casa que alguien la usó antes, entonces uno dice, oh, aquí mancharon la pared, dice, ¿verdad? Oh, aquí quitaron una puerta. Porque se ve que está el relleno ahí y la puerta la pusieron. ¿Por qué? Porque esa casa ya la usaron, hermano. Pero aquí lo que el Señor dice es que ha preparado para nosotros algo nuevo. ¿Por qué? Porque la amada, la de su corazón, hermano, no es que merezca, ¿verdad? Pero Él le quiere dar algo nuevo. Amén. Y por eso es, hermano, que nosotros tenemos que, nuestra mente tiene que cambiar para dejar las cosas viejas y recibir las cosas nuevas que vienen de parte de Dios. ¿Cómo así? Romanos capítulo 12 dice que debemos de renovar. Hermano, ¿qué quiere decir renovar? Hacer nuevo. Amén. Renovar nuestros pensamientos. Renovarnos constantemente. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque Dios nos va a entregar algo nuevo. Dios nos va a dar un reino nuevo, algo que nadie antes había estrenado, algo que nadie antes ni siquiera había soñado, cosas que no han subido al corazón del hombre, dice la palabra, que son las que Dios tiene preparadas para nosotros, para los que le aman. Dios. Aleluya. Entonces a mí me emociona y me apasiona esto, hermano. Porque cuando yo veo que Dios hace cosas nuevas simplemente para nosotros, entonces quiere decir que nos tenemos, hermanos, que poner las pilas, hombre. No podemos seguir pensando como terrenales. No podemos seguir pensando como terrícolas, hermano. No podemos seguir pensando así. No podemos seguir pensando, hermano, en los mismos problemas los problemas que tenía la abuelita y que tuvo mi mamá, y ahora yo también, los mismos problemas, hermano. ¿Por qué no nos renovamos? ¿Por qué no empezamos siendo nuevos? Por eso es que el Señor hizo nuevas criaturas de cada uno de nosotros. Entonces el Señor viene y va a implantar su reino. Aleluya. Pero en el reino de Dios, hermano, que el reino de Dios es, como le dijera yo, hermano, mire, ¿cómo lo puedo figurar yo el reino de Dios y el reino de los cielos? Tal vez un ejemplo así muy sencillo, ¿verdad? Muy simple, muy rústico el hermano para dar sus ejemplos, ¿verdad? Pero pónganme atención, mire. El reino de Dios, como que vamos a compararlo de esta forma. Usted vive en los Estados Unidos, ¿verdad que sí? Amén.
Y le pongo este ejemplo porque puede ser cualquier país, pero como usted vive aquí, entonces, digamos, ese es el reino de Dios. Por ejemplo. No estoy diciendo que ese sea, ¿verdad? Es solo un ejemplo. El que gobierna aquí es el presidente. En este caso, pues le ha tocado, ¿verdad?, a nuestro presidente, pues, gobernar por estos 4 años. Y entonces eso es como que fuera el reino de Dios, lo amplio. Pero el reino de los cielos es algo más estrecho, digámoslo así. Es algo como llegar al Capitolio, pues. Es decir, el presidente gobierna sobre todo. Pero en el Capitolio solo entran a aquellos que tienen su contraseña o que trabajan ahí o que son parte de eso. Entonces, de lo grande se va a lo específico. Entonces yo les preguntaría a aquellos que quieren implantar el reino, ya, ¿qué reino quiere implantar? ¿El de Dios o el de los cielos? Porque cuando hablamos del reino de Dios, hermano, es prácticamente todo. Por eso el Señor dijo, el reino de Dios. Ustedes están pidiendo ver el reino de Dios y el reino de Dios lo tienen enfrente. Hablando de Él, de Jesús. Amén. Aleluya. Entonces, mire, hermano, entonces cuando nosotros vemos eso, a nosotros nos van a llevar a un reino. Y en ese reino vamos a ser reyes. Pero ese reino, mire cómo lo digo de esta forma para no meterme a problemas, hermano. Es otro reino dentro del reino de Dios. Por eso le puse el ejemplo del Capitolio. Y entonces, ahí en ese reino, ahí sí vamos a gobernar con vara, con cetro y con trono. No dice amén, no importa. Venga Dios. Pero yo lo creo. Porque es un reino nuevo. Cosas que ojo no vio. Cosas que oído no oyó. Son para nosotros. Pero si a nosotros nos toca eso, entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que empezar a buscar ese reino. ¿Cómo dice? Mire, busca primeramente. Ese es un verso de Dios y su justicia. ¿Verdad? Busca primeramente el reino de, no dice el reino de los cielos, dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué? Porque estás buscando el reino. Porque estás entrando en esa transformación hacia el reino. Entonces tú me dirás, hermano, ¿y cómo hago para buscar el reino? Ahorita vamos a platicar acerca de eso. Esta es solo la introducción. Ahorita le hablo específicamente cómo lo vamos a ir haciendo. Amén. Amén. Dele gloria a Dios, hombre. No sea así. Apocalipsis 21:5. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas. Todas las cosas. ¿Cómo? Todas las cosas. Todas. No es una, no es todas. Yo hago nuevas todas las cosas. Oh, esta casa es nueva, sí. Pero la estufa es vieja. Oh, esta casa nadie la ha estrenado, sí, pero ahí traigo mi ropero. Ya ha pasado por 6 generaciones y no hay forma que se rompa. Oh, esta casa es nueva, sí, pero mi carro es viejo. Eso no tiene nada de malo, yo solo le estoy poniendo un ejemplo de que pueden haber cosas nuevas y cosas viejas adentro de esas cosas, hermano. Pero aquí el Señor está diciendo que todo aquello que vaya a entrar dentro del reino debe ser nuevo. Amén. Aleluya. Salud. Debe ser nuevo. Por eso es que nosotros somos nuevas criaturas. Aleluya. Amén. Como dice la Biblia, hermano, el que está en Cristo
Y recuérdense que Cristo es el reino de Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas Se fue. Las cosas viejas, ¿qué dice, hermano? Pasaron. Pasaron. Se fue. Bueno, o sea, sí pasaron. Es decir, nosotros tenemos que pasar por las cosas viejas, ¿verdad? Tenemos que pasar por las cosas viejas. Pero no tenemos que quedarnos con el montón de chuncherío, hermano. El montón de trebejos, hermano. Ahí en su alma, ¿sabe cómo que es, hermano? Como aquellos que cargan su carro lleno de un montón de cosas. Yo no sé si usted ha visto gente así, hermano. ¿Por qué se pone colorado usted? Estoy hablando de usted. Perdone. Yo sí he visto, hermano. A veces uno se para en la gasolinera a echar gas y uno voltea a ver al carro del que está echando allá, hermano. Y adentro carga de todo, hermano. Carga un montón de ropa, carga unos bultos así grandotes, hermano. El baúl ya no le cabe nada, un montón de herramientas ahí, hermano. Sierras, de todo, carga. Y yo digo, pero ¿por qué anda cargando? Entonces, tal vez mucho de eso ya ni lo usa, ahí lo carga. Y a veces nuestra alma, hermano, está llena de cosas viejas, que lo único que hace es que nos hace un contrapeso terrible y no podemos avanzar. Aquí va el hermano acarreando un montón de cosas viejas, hermano. Y uno le dice, hermano, ya suelte eso, hombre. Ay, no, hermano, es que no perdono a la abuela que nos da unas chicoteadas. Y sin yo haber tenido la culpa. Mis primos eran los bandidos y a mí era el que castigaba siempre la abuela. Y yo nunca la voy a perdonar. Hermano, ya la abuela ya se fue, hombre. Perdónela. ¿Para qué carga ese su carro lleno de cosas viejas? Eso se fue. Ya se fue. Así que él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aleluya. Aleluya. Si alguien dice la verdad, es el Señor. Amén. Amén. Si alguien no te va a engañar, es el Señor. Amén. Si en alguien puedes confiar plenamente, depositar, meter las manos y los pies al fuego, hermano, es por el Señor. Amén. Por nadie más, por aquel tu amigo que tanto querías y que te defraudó. Metiste las manos al fuego y te quemaste y él se fue. Pero Dios no, hermano. Si Él lo dice, Él lo hará. Amén. Amén y amén. Amén. Pero no estoy terminando. Según de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, aleluya, este es el verso, ¿verdad? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces tenemos que empezar a que Dios haga nuevas las cosas. Amén. Dios tiene que empezar a trabajar en tu vida haciendo nuevas las cosas, haciendo una remodelación completa, haciendo una renovación, botando lo antiguo y estableciendo lo nuevo, tirando lo que no sirve y poniendo lo que es de Él. Amén. Amén. Aleluya. Efesios 4:22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre. Hermano, hay una pelea siempre entre el viejo y el nuevo. El viejo es mañoso, hermano. O sea, el viejo tiene maña, pues. Claro. 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 Porque el viejo conoce.
Por eso dice el dicho, hermano, que gato viejo caza echado, dice, ¿verdad que sí? No se para. Porque es un gato viejo, ya conoce, ¿verdad? Ah, solo mira, ya sabe por dónde está la debilidad y por ahí le da, hermano. Pero esas son las cosas, ese es el hombre viejo, eso es lo que tenemos que botar. Los pensamientos viejos y establecer los pensamientos nuevos, porque aquí dice que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Aleluya. Pero yo voy rápido, hermano, porque necesitamos llegar a la conclusión aquí de esto rápidamente. Yo no me quiero demorar mucho acá. Hebreos capítulo 10, verso 19 y 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Aleluya. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Aleluya. No por nuestras propias fuerzas, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. ¿Por qué? Porque el Señor vino a hacer las cosas nuevas. Por eso es que Él tenía que abolir la ley, porque la ley ya estaba en decadencia, la ley ya estaba a punto de ser desechada. Y entonces vino Él y implantó algo nuevo. Y Él dijo, yo aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer eso a un lado. Y aquí todos van a entrar por un camino. Y ese es un camino nuevo. Por eso es que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Aleluya. Y muchos quieren salvarse por sus obras, hermano. A muchos quieren salvarse y muchos hasta preguntan, pero fíjese que la mujer aquella, ¿cómo era de buena usted? Y a veces hasta le preguntan a uno, ¿verdad? Mire, ¿y usted cree que la fulana se fue al infierno? Porque fíjese que ella le daba de comer a muchos desposeídos. Fíjese que ella hacía obra ella no cobraba un solo centavo. Ella comía ahí entre los desamparados. A todos los que la llegaban a visitar, ella siempre le daba su plato de comida. Se lo quitaba a ella para entregárselo. Buenas obras. Y qué lindo fuera, hermanos, si esas buenas obras estuvieran acompañadas de fe. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, la única respuesta que uno puede dar es, bueno, pues si caminó por el camino nuevo, amén. Pero si no, no. Porque solo hay un camino. No hay atajos para llegar al Padre, no hay atajos, hermano. Para llegar al reino no hay atajos, hay un solo camino. Amén. Se llama Jesucristo. Amén. El Hijo de Dios que entregó su sangre. Y esa sangre, ¿sabe como que lo veo yo, hermano? Mire, tal vez el ejemplo no lo voy a poner mejor, hermano. Pero yo lo que veo es que la sangre, ¿sabe como que fuera? Como aquello poderoso que nos va conduciendo por ese camino. Aleluya. Y que conforme nosotros vamos caminando por ese camino, la sangre nos tiene que ir limpiando y limpiando, porque es un camino santo. Aún cuando nosotros caminamos, hermano, en ese camino lo podemos, si venimos sucios, ese camino se puede contaminar. Entiéndame el ejemplo, ¿verdad? Es como cuando usted entra a aquellas casas, hermano, en donde se tiene que quitar sus zapatos. ¿Usted entraba a esas casas? ¿Era que sí? Amén. O en su casa se tienen que quitar los zapatos. Otra vez hablando de usted, ¿verdad? Esas casas tienen una alfombra bien tremenda. Y uno dice, pero porque aún a veces hasta casas que son piso de madera, pero es una madera finísima, se tienen que quitar los zapatos, ¿verdad? Y ahí está uno, hermano, con pena, ¿verdad? Y de verdad usted me los tengo que quitar. Sí, se los tiene que quitar. Yo dejé de ir a la casa por eso. Pero es que yo tengo un hoyo en el calcetín, dice usted, ¿verdad? No importa, yo miro para otro lado. Entonces, porque
qué? Porque es un lugar que se cuida mucho, hermano. Entonces, mire, cuando nosotros vamos por este camino, una de las cosas que tenemos que hacer, hermano, es que tenemos que aplicarnos la sangre. Porque la sangre nos va conduciendo y nos va limpiando y nos va haciendo aptos para poder caminar por este camino. Porque si nosotros no llevamos la sangre, hermano, nos vamos a perder, no vamos a encontrar el camino. Aquí dice, hermano, oiga. Puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Aleluya. Ay, Señor Jesús, las cosas nuevas necesitan un camino nuevo. Amén. Y los que caminan por ese camino deben ser nuevos. Adiós. Por eso el Señor nos está haciendo nuevos, hermano. Por eso el Señor nos está renovando constantemente. ¿Y cómo duele eso? La renovación no es fácil, hermano. La renovación hay que tener uno, hermano, la paciencia, la perseverancia, el amor, la decisión para poder someterse a este proceso de renovación. Mire este verso que tengo acá, Marcos capítulo 1, verso 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Mire, el Señor había entrado, hermano, aquí el pasaje de lo que estamos viendo en Marcos 1:27. El Señor había entrado en una sinagoga. En una sinagoga era un lugar de religiosos, hermano. Una sinagoga era un lugar en donde se reunían a leer la Torá. Y ahora le toca al fulano, y ahora le toca al mengano, ahora le toca a don Perencejo. Ahora, mañana le va a tocar a no sé quién. Ay, hermano, ahí estaban en la sinagoga los judíos. Los que deberían de ser ejemplo para el pueblo. Los que deberían de ser más santos para el pueblo. Imagínense, si así estaban en la sinagoga, que se manifestó un tremendo endemoniado, hermano. ¿Cómo estaría el pueblo? Si de la sinagoga salían los demonios, hermano. Y entonces llegó el Señor y se manifestó el demonio. Y entonces lo echó fuera. Y todos se quedaron asombrados y dijeron, ¿pero qué es esta enseñanza? Esto es algo nuevo. Y el Señor dijo, sí, efectivamente, esto es algo nuevo. Esto es algo que ustedes no conocían. Porque la enseñanza debe ser con autoridad. La enseñanza no puede ser simplemente solo wiri, hermano. Solo bla. ¿Y a quiénes les gusta así, verdad? El bla. Oh, no, de que ¿cómo se llama aquella cosa que ponen así? La arqueología. Y la no sé qué, y la no sé qué otros. Y que según el pensamiento de Aristóteles, no sé si existe ese, ¿verdad? No, lo inventé ahorita. O como se llamaba aquel, ¿verdad? Aristóteles se llamaba. Ay. Según el pensamiento filosófico, según esto, según las artes, según la ciencia, según esto. Hermano, mire, al final de cuentas, lo que a nosotros nos va a servir es la enseñanza con autoridad. Que usted pueda recibir la enseñanza, pero que tenga la autoridad también. Que tenga el conocimiento, pero que pueda echar fuera demonios. Un demonio se le manifiesta a echarlo fuera en el nombre de Jesús. Porque ¿qué hace la gente cuando se manifiestan los demonios en su casa, hermano? Llamen al pastor para que eche fuera el demonio. ¿Y por qué no lo echa usted? Amén. ¿No dice la Biblia, pues, estas señales seguirán a los que creen? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y no cree usted, pues?
Entonces usted cree, échelo fuera Amén. en el nombre de Jesús. Y sin tanta historia, hermano. Demonio visto y demonio echado, hermano. Amén. No le esté preguntando al demonio, ¿cómo te llamas? ¿Y de dónde venís? ¿Y cómo fue que entraste? ¿Y a qué horas apareciste por aquí? Y ese es tu nombre, ¿verdad? Solo un nombre tenés, hermano, como que lo estuviera entrevistando para darle trabajo. No, los demonios hay que echarlos fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Esa es autoridad. Mire, ahora se han abierto las puertas del infierno. Nosotros hablamos hace ya un montón de tiempo acerca de las puertas del infierno y cómo se están abriendo las puertas del infierno y cómo la gente está abriendo puertas a los demonios, hermano. Usted no ha visto esos anuncios que salen ahí en la televisión donde dice que hay un juego que los niños están jugando que se llama Charlie Challenge. Y sale, ¿no? ¿Usted qué cree que es eso, hermano? Es algo inocente. Mira a su muchachito jugando con 2 lápices, ¿verdad? Eso es abrirle puertas a los demonios. Eso es abrir puertas a los demonios. Y entonces lo que uno tiene que hacer, hermano, es empezar a cerrar puertas con autoridad. Amén. 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 En el nombre de Jesús, demonio, vas a dejar de estar fastidiando. Así que te vas ahora mismo. ¡Fuera! Hasta ábrale la puerta, hermano. ¡Fuera! Amén. Aleluya. Y que deje de molestar, hermano. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿tenemos una nueva enseñanza? Sí, tenemos una nueva enseñanza. Basado en los principios eternos. Eso se llaman los principios Olam. Sí tenemos una enseñanza basada en los principios Olam. Pero nueva. ¿Sabe por qué? Porque la revelación de Dios es fresca y es nueva todos los días. Aleluya. La revelación de, hermano, donde no hay revelación, ahí digo yo que saber qué está pasando, hermano. Pero tiene que haber revelación, hombre. No podemos quedarnos hermano, con el discurso del año pasado. Amén. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque nosotros tenemos un ministerio apostólico que Dios le revela cosas. Amén. Amén. Que Dios le revela cosas y Dios le dice cosas, hermano. Y yo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a su nombre. Porque, hermano, imagínense que nosotros estuviéramos repitiendo como loros las enseñanzas del año 1700, hermano. Bueno, ¿dónde estamos a ese lío, verdad? Nueva enseñanza basada en la revelación. Mire qué cosas nuevas Dios trae también. Deuteronomio capítulo 22, verso 8. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu azotea, para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa, si alguno se cayera de ella. Entonces, cuando hay una casa nueva, debe de haber mire, el pretil, porque aquí la clave está en esto, hermano, que dice que hay una casa nueva que se le tiene que hacer pretil a la azotea. Y si usted va al diccionario a averiguar qué es lo que es el pretil es como una pequeña barandilla, Ajá, un muro, así. como un murito pequeño que se le hace a la azotea de la casa nueva. Esa es una figura para nosotros, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros entramos en el movimiento de lo nuevo que Dios está trayendo, entonces puede ser que uno, hermano, empiece a desbocarse, pues. Y entonces el Señor dice, no. Cuando estrenes algo nuevo, tienes que ponerle
un pretil, tienes que ponerle una barandilla. Esa barandilla va a servir para que no te caigas, para que no te salgas, para que no te vayas a otro lado. Esa barandilla, hermano, es como un límite. Todas las cosas deben tener un límite, hermano. Por eso es que aquella iglesia de Corinto abundaba en dones. Y qué lindo es abundar en dones, hermano. Amén. Qué lindo es eso, hermano, que uno empieza a hablar en lengua y se levanta otro con la interpretación, y luego viene una visión, y luego viene esto, y luego viene lo otro. Qué precioso es, hermano. Hay palabra de ciencia, hay palabra de sabiduría, hay de todo. Y eso había en la iglesia de Corinto. Eso había en la iglesia, hermano. Y ellos estaban metidos en eso nuevo, precioso. Y entonces viene el apóstol Pablo en una de sus reuniones y empieza a oír todo lo que estaba pasando. Y dice, sí, todo lo que está pasando aquí definitivamente que es de Dios. El asunto es que no le han puesto límites. Y tiene que haber un límite. Porque de repente se levantaba un hermanito con una profecía, ¿verdad? Y así dice el Señor: yo te he traído para que... y también voy a hacer contigo esto y esto. Y hoy en la noche vas a encontrar tal y tal cosa. Yo te di una señal hace unos días y ahora la estoy cumpliendo. Y qué lindo, hermano, oír una profecía así. Se le eriza la piel a uno, hermano. Y el día de mañana, ahí vas a ver lo que te voy a poner enfrente. Te voy a abrir puertas. Y pasado mañana, ahí vas a ver que otra cosa tremenda va a pasar. Y este miércoles que viene, vas a ver las situaciones que se van a dar. No paraba. Pero tengo una sorpresa para el jueves. Hermano, mire. Puede que sea de Dios, pero hay que ponerle un límite. Porque si no, entonces mejor que predique. ¿Verdad? No había descanso. Porque si hay tanto, si hay, hermano, una fuente tan tremenda que está fluyendo, entonces el que está a cargo debe de decir, no, este tiene de Dios. Definitivamente, este cuate, por decirle así, ¿verdad? Dios lo usa. Pero tranquilo, ¿sabes qué? Mira, lo que vamos a hacer es que en el próximo retiro te vamos a dejar que prediques toda la vigilia. O vos solito. Y ahí te das gusto. Y empezás a hablar. Hermanos, si el apóstol Pablo empezaba a predicar a las 7, 8 de la noche y terminaba hasta el amanecer. ¡Wow! Era el apóstol Pablo, hermano. Era el siervo de Dios, el Señor él lo había constituido para eso. Entonces hay gente que tiene un bagaje espiritual tremendo, pero hay que ponerle un límite, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice a Corinto, le dice que sean 2 o a lo máximo 3, hasta un número pone. Y si no hay quien interprete, que calle. Entonces, mire, muchos han tergiversado ese verso, porque dice, ya ve, entonces no se puede hablar lenguas así en público. No, lo que está diciendo es que él tiene que hablar sus lenguas. Y si no hay nadie que interprete, ¿para qué va a seguir hablando en lenguas? Que se calle y que deje que venga otro. Si no, ¿a qué horas va a hablar también el que interpreta las lenguas, hermano? Que solo está hablando en lenguas, ¿verdad? Y hablando en lenguas. Y entonces, y el otro tal vez tiene la interpretación, pero ya se quedó atrás. Entonces dice, si no hay quien interprete, tranquilo. Vamos a darle lugar a otro. Para que si hay otro que interprete, entonces también, pero hermano, pero hay que poner un límite. Hay que poner un
un tiempo límite. Hay que ver que hay un fluir de Dios maravilloso y hay algo precioso y algo nuevo. Hay gente que tiene revelaciones, hermano, y que empieza a tener sueños y sueños y sueños y sueños. Usted no ha tenido contacto o no ha tenido usted sueños, hermano. No digo que tenga sueño ahorita, ¿verdad? Sino que no ha tenido usted sueños. Amén. Tengo que hacer la aclaración, ¿verdad? Y que usted sueña una cosa y de repente al otro día otro sueño y después vuelve a soñar lo mismo y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro, y entonces ya se empieza usted a preocupar, lo empieza a publicar, le empieza a preguntar a la gente y empieza, oh no, tremendo, fíjese que yo, ¿sabe qué soñé usted? Que el caballo el faraón iba a ganar la carrera. ¿Usted no vio la carrera del sábado? Eso fue tremendo, hermano. Esa carrera estuvo. Yo lo soñé, dice alguien. Oh, qué cosa más bárbara. ¿Y sabe qué otra cosa soñé? Que se iba a morir no sé qué. Oh, entonces sabe que tranquilo, hermano, tranquilo. No lleva pues macho menos. Digámoselo de una vez porque que sepa que se va a morir. No. Pongamos un pretil. Pongamos un límite. Que hay gente que mire, si la gente lo quiere a uno, lo sueña con alas. Pero si la gente no lo quiere, lo sueña hasta embalsamado. ¿Sí? Y hay gente que le llega a contar uno los sueños de hermanos que fíjense que yo eso no está bien, ¿verdad? Está bien, no hay problema. A mí no me molesta. Pero el asunto es que cuando eso se sale de control, eso es peligroso. Entonces nosotros una de las cosas que tenemos que hacer, si vamos en este camino, van a venir cosas nuevas, pero pongamos un límite en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Mira este verso que tengo aquí en el Evangelio según San Mateo capítulo 13 verso 52. Él les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces un discípulo debe tener cosas nuevas, pero también cosas viejas. Porque hay quienes se van solo con lo nuevo, lo novedoso. ¿Cuál es el último grito de la moda cristiana? Y ahí se van. ¿Cuál es el top? El modelo de... Hermano, mire, han salido modelos de modelos. Ahora el iglecrecimiento. Y a comprar libros, hermano, de iglecrecimiento. No, ahora la iglesia con propósito, a comprar libros de eso. Oh no, ahora lo que el G no sé cuánto, a comprar y a traer, hermano, la última maravilla. Y eso es peligroso, porque el discípulo debe tener también cosas viejas y sacar la enseñanza, hermano. Y sacar la enseñanza. Por eso es bueno, hermano, nosotros buscar muchas veces dentro de nuestros archivos las enseñanzas que nosotros recibimos desde un principio y empezar muchas veces desde lo básico. El arrepentimiento. Yo sé que es el arrepentimiento. Yo ya me arrepentí, sí, pero hay que repasarlo. Y no solo repasarlo, hay que aprenderlo y hay que vivirlo. Porque nosotros hemos sido llamados, hermano, para vivir una vida completa de arrepentimiento. Entonces debemos de tener cosas nuevas. Sí deben haber cosas nuevas.
Aleluya. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. San Juan 13:34. Un mandamiento nuevo. Mire qué mandamientito es, hermano. Aleluya. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento nuevo, hermano? Que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Ahora, mi pregunta aquí, hermano, es, y usted también me va a ayudar a responderla: ¿cómo los amaba el Señor? Pero solo uno a la vez. Sí, con amor eterno, obviamente. Y la respuesta está muy acertada, 100 puntos. Pero ¿y cómo ellos iban a ver la manifestación del amor de Jesús? ¿Cómo les enseñaba? ¿Qué? Muy bien. ¿Con perdón? ¿Cómo? ¿Qué más? Hermano, ayúdeme por favor. Aquí le estoy preguntando. ¿Cómo se manifestaba? ¿Cómo sabe usted que una persona lo ama? Amor, pasión, misericordia. También se manifiesta en su Misericordia, justicia, Da su vida. amor, da su vida. Ok. Aquí el Señor le dice: así como yo os he amado. Es decir, que el Señor los había amado a ellos. El Señor tuvo 3 años y medio más o menos de contacto con sus discípulos. Ahora mi pregunta es, ¿cómo les demostraba? Eso es lo que a mí me queda de duda, hermano. ¿Cómo les demostraba el Señor el amor a sus discípulos? ¿Y cómo los discípulos sabían que eran amados? Ahí se la puse cardíaca, ¿va? Pero dura. Ahí se la puse cardíaco, hermano, porque ese es el ejemplo de amor que nosotros tenemos que ver. Porque usted cree que el Señor, hermano, cuando el apóstol Juan se recostaba en su pecho, el Señor se ponía a rascarle la cabeza. Yo no me lo imagino así. ¿O cree usted que el Señor, cuando cumplían años los discípulos, compraba un pastelón así con 40 candelas? Happy birthday to you. Ay, el Señor cómo me ama porque me celebró mi cumpleaños. Yo tengo libertad para imaginarme, porque le pregunté a usted. ¿Cómo les demostraba el amor? Es que por ahí va la cosa, hermano. Es que por ahí va la cosa. Mire, mi pastor no necesita estarme abrazando, besando, acuchuchando para yo saber que me ama. Simplemente con que me traiga la enseñanza y que me traiga la bendición y la visitación de Dios venga por medio de esa cobertura, yo sé que hay amor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si Él se desvela toda la noche por predicar todo el día, es porque Él ama a la gente que le predica. Entonces por eso es que el Señor decía: yo me santifico por causa de vosotros. Entonces el Señor hacía cosas y se limitaba muchas veces de cosas por amor a los otros. Y una de las cosas es lo que bien dijeron aquí mis hermanos: la enseñanza. Entonces la enseñanza, hermano, dice que os améis los unos a los otros. Como dice aquí, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Entonces, de la misma manera en que el Señor amó a sus discípulos, así nos tenemos que amar nosotros, hermano. Yo no me imagino al Señor, hermano, al Señor Jesús,
Con todo respeto, yo no me lo imagino a él murmurando ni siquiera de Judas, que se lo merecía. Amén. Porque Judas era un diablo, hermano. Pero el Señor nunca. Al contrario, hasta le dejó la bolsa. Sí, le dijo, el Señor, ¿a quién le damos la bolsa? Porque ya la gente viene y está ofrendando, Señor, y yo no sé quién va a llevar control de eso. Dijo Andrés, ¿verdad? Bueno, que la tenga Judas. Judas. Le brillaron los ojos, hermano. Sí, Señor. Ahí va a sacarlo de... Yo saqué mi curso especializado en ofrendas. Yo tengo aquí en mi iPad, tengo los tipos de cambio, por si vamos a diferentes aldeas, yo sé más o menos los precios, yo todo lo tengo calculado, Señor. Aquí agarro la bolsa. El Señor le dijo, está bien, Judas, está bien, no hay problema. Pues sí, que estábamos, decía el Señor, ¿verdad? No, que nos estaba diciendo de que el reino de los cielos, oh, sí, no, el reino de mi Padre es semejante a un hombre que hizo una gran fiesta, y les empezaba a decir, y se olvidaba, hermano, de que Judas tenía la bolsa. ¿Qué le importaba a él? Él sabía que alguien tenía el control de eso, y si no había control, él mandaba, hermano, a Pedro a pescar. Le decía, Pedro, no, Pedro le dijo, ¿verdad? Señor, ¿tenemos nosotros que pagar? Pues si él dice que hay que pagar el impuesto, hay que pagar. Y entonces se le quedó viendo a Judas y le dijo, no, anda al mar y agarras, ahí tengo un monederito así de forma de pescadito, y ahí hay unas monedas, y cabal. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a haber siempre, que iba a haber provisión. Él sabía que no iba a faltar nada. Entonces, una de las cosas, hermano, como se demuestra el amor, es con confianza, es con fidelidad. Amén. O sea que tenemos que ser fieles. Amén. Y a Dios. Para poder cumplir con este mandamiento nuevo. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Eres tú fiel? ¿Eres tú, cuando te encargan algo de mucha responsabilidad, eres fiel en eso? ¿Qué me importa? Dice. De todos modos, el pastor ni se da cuenta. Sí, el pastor no se da cuenta, pero Dios sí. Amén. Amén. A mí que me importa, yo voy a donde se me pegue la gana. Hay gente que dice así, hermano. Yo voy a donde se me da la gana. Dice. ¿Acaso mi pastor me parió? Dice la gente. Bueno, no, pues eso sí tiene razón. Tiene mucha razón. Pero la fidelidad se demuestra, hermano. Amén. La fidelidad se demuestra. Yo gracias a Dios, hermano, yo trato de evitar, una de las cosas que trato de evitar es que me inviten a predicar a otros lados. No me gusta ir. No me gusta. Yo sé de gente que tiene eso, ¿verdad? Y que es muy, hasta tarjetita sacan, ¿verdad? Invíteme, yo soy bueno. Aquí está mi tarjeta de presentación. Profeta a las naciones y mundos paralelos. Ahí está, un tremendo profeta. Amén. Pero cuando hay necesidad de ir, yo pregunto, hermano. Yo pregunto. Yo digo, a mi pastor me invitaron a ir a tal. Ok, y ya. ¿Por qué? Porque, hermano, yo trato de ser fiel. Porque yo sé que si yo soy fiel, hermano, yo estoy dentro de este mandamiento, estoy tratando de entrar a ese mandamiento.
Cuando a mí me toca predicar, hermano, aquí con usted no cree, hermano, que yo, ¿qué les predico hoy? Cualquier cosa les voy a buscar en el iPad. Esto. No, hermano. No, porque hasta en eso tenemos que ser fieles. Aleluya. Amén. Cosas tan pequeñas que dicen mucho de la fidelidad de alguien. Entonces, el nuevo mandamiento: os améis unos a los otros. Aleluya. Aquí me da tentación, pero aquí voy a terminar. Porque me da tentación de decirle otras cosas, hermano. Que yo lo veo en la palabra que el Señor hacía. Mire, una de las cosas que el Señor hacía y que el Señor hizo una vez, vio aquí en la Biblia, es que el Señor sanó a la suegra de Pedro. Lo sanó. Pedro. Él sanó a muchos, pero de los cercanos, de los discípulos, a la suegra. No sé si a alguien más cercano, algún familiar, ¿verdad? Pero a la única que ve es a la suegra de Pedro. Uno entre miles. Entonces, una de las cosas, hermano, como se va a demostrar el amor, no es que usted ande visitando a ver a quién está enfermo para ver quién ora, para ver por quién ora usted, para demostrar que usted es amoroso. No se trata de eso. Dios me ha dado experiencias, hermano, tremendas con respecto a eso. Dios empezó a ministrar mi corazón. Y Dios empezó a decirme que ese es el amor que Él quiere formar, por lo menos en mí y en mi corazón. Entonces, ahora yo entiendo de un poquito más, hermano. Dice que os améis los unos a los otros. El Señor sabía que Judas lo estaba defraudando. El Señor sabía que Judas se había ido a entregarlo para venderlo. El Señor no se amargó por eso. El Señor amaba y amaba y amaba y amaba. Aleluya. Entonces, yo quiero concluir porque hoy tenemos la Santa Cena y gracias a Dios es temprano. Este verso está tremendo, hermano. 2 Reyes 2:20, pero no le voy a leer este. Nos van a dar un nombre nuevo también, pero le quiero leer este, Lucas capítulo 22, verso 20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Entonces hay un nuevo pacto. Aleluya. Y como yo le dije que todas las cosas tienen que ser nuevas, entonces ahora yo lo invito al nuevo pacto. Amén. Y el nuevo pacto está en la sangre preciosa del Señor. Aleluya. Así que hoy vamos a comer del pan y a beber de la copa de bendición. Porque yo tengo este mismo versículo, solo que acá en el apóstol Pablo lo dice de otra manera. Dice: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Entonces hoy vamos a renovar ese pacto. Hoy vamos a bebernos ese pacto. Hoy vamos a entrar en un nuevo pacto. Hoy vamos a entrar, hermano, en una nueva etapa. Recuérdate, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas se quedaron atrás. Hoy el Señor está haciendo nuevas todas las cosas. Hoy el Señor está trayendo una renovación. Hoy el Señor está haciendo algo nuevo
nuevo, algo precioso. Es como aquel campo, hermano, que ha sido lastimado, que ha sido de alguna manera lo han arrasado y de repente empieza a brotar otra vez la vegetación, hermano. Nuevo, otra vez. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. Este fue tu programa Misterios Revelados en las Sagradas Escrituras. Te esperamos en el próximo de la serie con el pastor Werner Meyer. Comunícate al teléfono 631-648-7723.